Concejal Kisajevich, buenas noches. Buenas noches. Antes que nada, saber cómo se encuentra usted, su familia, luego del percance que tuvieron. Bueno, la verdad que estamos muy bien de salud. Ninguno corrió riesgo en ninguna instancia. Pudimos salir antes de que se diera esa explosión grande y bueno, que se prendiera fuego gran parte de la casa. Hoy nos toca una reconstrucción material muy grande, pero bueno, con paciencia la vamos a ir llevando adelante. Mientras tanto estamos viviendo de prestado en distintas casas. Voy a aprovechar un segundo y le voy a mandar un saludo a toda la gente que se ofreció, colaboración desinteresadamente, con mucha solidaridad, increíble. Todavía tengo mensajes que no he podido contestar, pero mucha gente brindando su colaboración ante esta situación. De todo tipo, ¿no? Desde el que me ofrecía su casa, el que me decía, che, te voy a ayudar a limpiar, tráeme la ropa, porque no solamente fue lo que ocasionó el fuego, lo que logró quemar el fuego, sino también todo ese hollín que penetra en la casa y que, bueno, eso lleva a una reconstrucción grande, colchones, ropa, todo lo que se imaginan, porque en mi caso, al ser vertical así, y el incendio haber sido abajo, bueno, penetró en toda la casa. Pero bien, poniéndole mucha onda, mucho cuerpo y saliendo adelante como tiene que ser, ¿viste? No quedándonos con el lamento, sino estamos trabajando mucho en términos familiares, vamos los chicos, limpiamos un poco, hacemos algo, así que bueno, la idea es esa. Bueno, como lo remarcas, lo importante es que vos y tu familia, concejal, se encuentran bien. Bien, y nunca tuvimos, salvo Benja, que por ahí tuvo un poquito más adentro de la casa mientras estaba el humo, que después fue asistido en el hospital, pero que estaba bien, le pusieron un poquito de oxígeno, pero nada, que tenía una tos, pero gracias a Dios, es Dios, es un milagro. Quien pudo ver mi casa en el estado que quedó y cómo fue ese incendio sabe que fue un gran milagro, porque fue la madrugada, bueno, y todo lo que conlleva una explosión de esa magnitud. Y estaría bueno también después hablar mucho de lo que significan las baterías de litio. Hablaba con un especialista y dice, no hablamos suficiente de cómo funcionan las baterías de litio y cómo es el mantenimiento y todo eso. La moto tenía 2 años, no era una moto muy vieja, no es una moto que yo compré tampoco, una moto que le regaló mi mamá a Benja. Así que bueno, desgracias que suceden y que después termina diciendo la famosa frase, desgracia con suerte, porque estamos todos pero muy bien, para lo que tenía que haber sido ese incendio, durmiendo tenía que haber sido otra cosa. Así que estamos todos bien. Concejal, acabamos de terminar una audiencia pública y nada menos que hoy en el Día de la Democracia se expresó la democracia del ciudadano en esta audiencia pública. Sí, primero voy a arrancar pidiendo perdón a mis colegas concejales por la metodología en la que intervenimos dentro de esta audiencia pública, a la presidenta del Consejo, mi solidaridad también con ella y mi pedido de disculpas. A veces las formas en las que llevamos adelante esto se logran de manera intempestiva y no han sido intencionales para nada, ni tienen ningún tenor político. Simplemente que estamos acostumbrados a que las audiencias públicas, principalmente lo que tiene que ver con el presupuesto, son de poca participación, y eso me llamó la atención el día de hoy. Entonces hablé con algunos intendentes amigos, les pregunté, un poco pensando y trabajando, lo hablábamos con Rodrigo, con Adriana, qué era lo que sucedía en Infunes y por qué había falta de participación de los ciudadanos. Y una de las cosas que encontramos en eso fue que la metodología de la audiencia pública en otros municipios se acoge a la ley. Entonces me contaban que las audiencias públicas las hacen en lugares abiertos, participa toda la gente y es el intendente o el secretario de Economía quien presenta el presupuesto de manera pública, y en base a eso existe una nómina de personas autorizadas a realizar preguntas, quienes realizan preguntas, realizan sugerencias, porque la audiencia pública tiene un tenor según lo que establece el artículo 175, que la audiencia pública debe ser o sugerencias o algunas modificaciones que presenten los ciudadanos, o también exigir cierta información. Es decir, no es solamente lo que plantean los ciudadanos, sino también está en pedir información. Por lo tanto, tiene que haber un feedback. Cuando se desarrolló la audiencia pública, vimos la presencia de un grupo voluminoso de comerciantes y de otros vecinos. Agradecerte también a vos por participar, porque es importante esto de ser parte de la vida democrática.
y veíamos que su planteamiento iba directamente hacia un tema que es importante, que tiene que ver con la reducción de este aumento en la tasa impositiva para el comercio y la industria en Funes. Cuando escuchamos, creo que habló el comerciante Merino, con mi compañero Rodrigo empezamos a ver la ordenanza en la misma sesión y encontramos que hay un artículo del 8102 que establece claramente cómo debe ser la audiencia pública y determina que la audiencia pública debe tener la presencia del funcionario de acuerdo al tenor del proyecto. Y en este caso, como es el presupuesto, tenía que estar el secretario de Economía, que además las etapas son la presentación del presupuesto, la nómina de vecinos que van a hacer preguntas o sugerencias. En caso de hacer sugerencia, no se responde, y en caso de hacer pregunta, el funcionario está obligado a responder. Ese es el tenor de una audiencia pública, por eso se lleva adelante la audiencia pública. No es que es un espacio, y acá en este Consejo Deliberante el uso y costumbre se lo utilizaba con otra metodología que es como la banca libre. La banca libre es que vos venís, hablas, nadie puede opinar y lo que vos decís se toma nota. En este caso, la audiencia pública puede haber un feedback, pero además una de las cosas que por ahí se agarraba el consejo era, no es vinculante. Claro, quiere decir que por más que lo planteen los vecinos, no es que lo estás obligado a modificarlo. Eso es una voluntad del Ejecutivo. Si no estaba presente el secretario de Economía, ¿qué podíamos hacer nosotros los concejales? Entonces, si estamos fomentando la participación ciudadana, lo discutíamos con el secretario de Economía, y si queremos que la gente participe, no la hagamos, perdón por la expresión, venir al pedo, sino que cuando vengan, su planteamiento realmente pueda lograr un efecto. Ahora está en la voluntad del Ejecutivo. El secretario de Economía escuchó a los comerciantes, el secretario de Economía fue parte de esta audiencia pública. Bueno, él es el que tendrá que tomar las decisiones, y si decide desoír a la ciudadanía, bueno, habrá que empezar a trabajar más fuerte para que la ciudadanía se une más y empiece a plantear con más fuerza, alzando más la voz, estas cuestiones que son las que se ven cotidianamente en la calle, principalmente lo que planteaban los comerciantes, nos ahorcan a nosotros, y en vez de generar esta contraprestación que es el fomento, que el comercio crezca, lo único que están haciendo es que el comercio cada vez esté yendo para atrás, y entendiendo que nosotros en Funes vivimos particularmente la economía radica en el comercio. Me levanté, por los dudos de los vecinos que no hayan visto, nos levantamos en el medio de la sesión, hablé con el presidente, le dije, esta audiencia pública es nula, no está la presencia del secretario de Economía. Si no está el secretario de Economía, esta audiencia pública no puede seguir. Así que se llamó el secretario de Economía, vino y se procedió con la audiencia pública. Esto de que haya estado presente el secretario de Economía sienta un precedente para las próximas audiencias públicas. Por supuesto, el año que viene, ya conociendo la ley, le vamos a exigir al secretario de Economía que no solamente venga a ser presente, sino que haga lo que establece el 8102, que es la presentación del presupuesto. Y quienes participan en la audiencia pública tienen derecho no solamente a preguntar, a generar sugerencias, sino a pedir información, porque es pública. Entonces están con preguntar lo que quieran del presupuesto, lo pueden hacer, y el secretario de Economía tiene la obligación de responder. Es histórico, es la primera vez en 30 años de la vuelta a la democracia que un funcionario público viene a este Consejo Deliberante, cumple con la ordenanza, cumple con la ley orgánica municipal del 8102 y está presente en una audiencia pública donde se trata del presupuesto. Que el presupuesto, Rolly, es la ley madre de la gestión. De acuerdo a lo que se planifica en un presupuesto, es lo que se determina la dirección de una gestión. El concejal Ramírez, en la sesión anterior, cuando tomó estado parlamentario el presupuesto, me manifestó en la entrevista que le hice que había una partida de dinero que no se sabía para qué estaba destinada, podía ir para cualquier área. ¿Cómo es esto? Funciona así. Hay partidas presupuestarias y que están determinadas en el decreto, es decir, hay muchas irregularidades. Lo que nosotros queremos, Rolly, no es judicializar las cosas, sino cambiar el uso y costumbre, el mal uso y costumbre que tenía este Consejo Deliberante. En la propia ordenanza, donde envían el presupuesto, el proyecto, donde envían el presupuesto este Consejo Deliberante, hay un artículo que dice que cada vez que se hagan algunas reasignaciones de partida dentro de los mismos rubros, se debe comunicar al Consejo Deliberante. Eso no lo hace. Lo pone en el boletín oficial como un decreto y no se informa. Sí, pero el funcionario encargado de eso desconocía ese mismo ítem que usted está planteando. No puedo traducir Exactamente. Lo que pasa puntualmente en eso es que ellos dibujan cierta parte del presupuesto, amplían, inventan partidas presupuestarias para luego en el proceso de la gestión resignarlas.
Entonces vas a tener una partida presupuestaria que te van a decir, bueno, a ver, en obra pública vamos a arreglar la plaza, vamos a hacer un parque, vamos a esto, vamos a lo otro, y crean un montón de partidas. Pero después, como las pueden redistribuir, después a las plazas le ponen 0 y todo lo de la plaza la pusieron en otra obra. Eso ellos lo hacen como un mecanismo, un ardid de organización que es poco transparente, porque en realidad si vos lo planificaste, lo tenés que ejecutar, pero ellos no planifican el presupuesto de acuerdo a la gestión, sino que está claro que la planificación de su gestión, la planificación del presupuesto es ver cómo hacen para recaudar más plata y ver dónde la pueden sacar o cómo la pueden gastar. Está ahí, de hecho te voy a pasar el decreto de reasignación de partida, donde la intendente dice que se crean partidas de refuerzo justamente para poder hacer reasignaciones. Reconoce este mecanismo. Se cumplen 2 años de la asunción al mandato de la señora intendente y también de su asunción a este consejo. ¿Cómo está viendo a mitad de camino la gestión de gobierno? Bueno, la gestión de gobierno sinceramente todavía creemos que no ha arrancado y además nos falta entender cuál es el foco, hacia dónde va, cuál es la ciudad que queremos. No hay planificación, el presupuesto es una planificación y justamente tiene estas cuestiones que te decía recién. Se dibujan partidas para generar presupuesto, pero que después van direccionadas hacia otras cosas. No hay un eje de decir, bueno, vamos a apuntar este año a tal cosa. Hay un desequilibrio en cuanto al manejo es decir, los criterios con los que se utiliza. El secretario de Economía pide que nosotros celebremos de que este municipio tiene superávit. Pero la pregunta es, ¿a costa de qué? Si vos tenés superávit, arreglaste las casas, fomentaste la industria, generás oportunidades laborales, tenés un buen sistema de salud, yo te felicito. El problema es que si vos ahorrás en la plata de la comida de los chicos, en el sistema de salud, en la obra pública, es como que uno en la casa dijera, me sobra plata, pero en realidad los chicos están comiendo arroz todos los días, no vivimos más en la casa, estamos viviendo de prestado, no hicimos ninguna mejora en la casa, se rompió ese caño, listo, miramos por otro lado, nos arreglamos. Digo, ¿a costa de qué hay plata? Por supuesto que es un municipio saneado, la pregunta es, ¿a costa de qué? Dianfunes está saneada, Dianfunes no le hace falta nada para que tengamos un municipio que ahorre. ¿Y que ahorre a costa de qué? Vuelvo a decir, porque si a vos te va bien económicamente, ¿para qué le metes una presión impositiva al comercio o a los ciudadanos? Pero además, porque lo dijo hoy un vecino, y es claro que el Tribunal Superior de Justicia, el TCJ, y además la Corte Suprema de Justicia, tienen fallos en base a empresarios que litigan con los municipios debido a que las tasas son simplemente recaudatorias. Y en ese fallo, que los fallos sí son precedentes, determinan que los municipios no deben tener fines recaudatorios, deben tener fines de contraprestación. Es decir, si yo te cobro algo es porque te doy algo. Y acá no sucede eso. Acá hay solamente fines recaudatorios y la contraprestación no se da. En el código tributario, en el código tarifario, por ejemplo, a los vecinos que le cobran el impuesto de la propiedad y determina que de acuerdo a la zona le tienen que hacer tal o cual mejora, desde la recolección de basura, desde la limpieza de la calle, desde el nivelamiento de la calle, y eso no sucede. Entonces, ¿por qué cada vez le exigimos más al vecino si el municipio no responde? Pero mientras tanto el municipio te dice, bueno, nosotros tenemos una municipalidad saneada. Bueno, claro, porque no me pasaste la moto niveladora, pero sí me cobraste. Porque en vez de pasármela 4 veces al mes, me la pasaste una vez al mes. El ciudadano está tributando como corresponde, pero no recibe una contrapartida de ese tributo. No, por supuesto que no, y cada vez hay más presión tributaria, porque ahora hay mecanismos que firmó este municipio en acuerdo con la provincia para mejorar los sistemas de cobranza. Bueno, está bien, porque hay que pagar los tributos. El tema es la contraprestación, ¿no? Digo, nosotros decimos, che, le vamos a exigir, listo, me parece perfecto mirar acá, pero también hay que mirar acá. El tema es que el vecino no tiene cómo exigir que le cumpla. Eso es un tema que lo hemos hablado en reiteradas oportunidades acá, y bueno, que nos cuesta. Haciendo un análisis de lo que es la gestión, me parece que cuando nosotros vemos que cada vez en Dianfunes, y creo que es un sentir de la gente, no sentimos un progreso, no sentimos que Dianfunes vaya direccionado a su lado, no vemos planificación.
Hay una gestión que actúa como puede, de acuerdo a las circunstancias, y va generando. O imagínate que para una intendenta destina un presupuesto para la fiesta del festival, el festival que representa, no te quiero mentir, pero son 800 y pico de millones de pesos. 856 millones. Sí, por lo tanto representa, no sé, el 10% del presupuesto. No debe llegar al 10% del presupuesto. Entonces, cuando vos ves que destinamos plata acá, pero que después en otras cuestiones no generamos la plata, o no destinas el presupuesto para eso, para la gestión, hay un desequilibrio. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos ser? ¿Queremos ser una ciudad productiva? ¿Queremos ser un polo educativo? ¿Queremos ser una ciudad turística? ¿Cuál es nuestra identidad? Eso es lo que se lo planteamos constantemente, porque una vez que vos tenés el foco de cuál es la ciudad que nosotros queremos, todo se direcciona a eso. Entonces vos sabés que vas a hacer una obra pública y si está direccionado al fortalecimiento del turismo, bueno, sabés a dónde tiene que ir la obra pública. Si vos lo pensás desde una cuestión educativa, decís, bueno, estoy vinculándome con universidades, estoy generando espacios, pero no, hago una universidad a medias, acá firmo la provincia, hago una obra pública acá a medias, hago un festival y me gasto una torta de guita acá. O sea, no hay, y las gestiones tienen que tener rumbo, y las ciudades tienen que tener identidad, y nosotros hace mucho que hemos perdido el rumbo de cuál es la ciudad que queremos o que merecemos. Y básicamente no hay oportunidades laborales, cada vez una ciudad que nivela más para abajo, por lo tanto el que se va de Enfun es el que progresa, y el que se queda le cuesta mucho. Concejal, un tema del cual este bloque hizo mucho hincapié durante todo este año de gestión fue los centros vecinales y el área de asuntos institucionales. Tenemos un funcionario que renunció al área y tenemos centros vecinales inexistentes, barrios que están destruidos. ¿Cómo se pretende ahora otorgarle más dinero a esa área cuando no se está cumpliendo ni con lo más mínimo? Bueno, mira, eso te lo voy a responder siempre responsablemente. Digo, nosotros con Rodrigo siempre nos hemos planteado, y en eso celebro la dupla que podemos hacer con él, que somos una oposición responsable, damos tiempos. Y si ellos consideran de que van a hacer un cambio de gestión, van a hacer un cambio en la mirada de la gestión, y para este año presupuestaron el crecimiento de los centros vecinales y se proponen a ponerlos en marcha, nosotros vamos a arrancar el 1 de marzo. Por lo tanto, ya hay 2 ejecuciones presupuestarias que vamos a exigir, que va a ser la de enero y febrero. Bueno, espero que para marzo haya un plan de cómo van a hacer para reactivar todos los centros vecinales. Porque así como se quejan de que la gente no participa en Enfunes, ¿qué participación va a tener si los centros vecinales están acéfalos? ¿Qué participación van a tener si no se generan canales de participación? Entonces, esto es primero el huevo y la gallina. Bueno, está claro que el Estado es el que tiene el rol protagónico, el que tiene el rol principal, el que tiene que generar los canales de comunicación, si no, no sirve. Digo, si nosotros nos vamos a quejar de que la gente no labore, como la gente no participe, como la gente no participa, no le voy a dar instancia de participación, estamos equivocados, nosotros tenemos que ampliar las instancias de participación y fomentar a que la gente participe. Le vamos a dar tiempo, yo en esto siempre, nosotros somos muy responsables, le damos tiempo. A Madera le dimos tiempo. Lo citamos a principio de año y le dijimos, bueno, ¿qué vas a hacer? Esto y esto. Llegó a agosto del año, donde él nos había hecho un plan de 6 meses, y cuando llegamos a esos 6 meses no lo había cumplido. Lo citamos a este Consejo Liberante y empezamos a exigir, porque no cumplió la palabra cuando vino este Consejo Liberante. Nosotros tratamos de que los funcionarios cuando vengan acá nos digan qué van a hacer. Y después nosotros durante el año vamos viendo si eso que nos dicen se cumple o no. Si no se cumple por falta de acción o no se cumple por algún hecho fortuito que también puede suceder. Hasta ahora no cumplen porque no quieren. Siempre los rumores son los mismos, nadie lo dice de manera directa, pero los rumores apuntan a Tania quiere poner palos en la rueda, Tania quiere llegar a ser intendenta. ¿Cuál es el objetivo en este caso? Tengo un compromiso enorme con mi ciudad. Para mí la función pública es mucha responsabilidad, Rolo, mucha responsabilidad. Por eso estoy acá. A pesar de estar pasando una situación complicada, estoy acá cumpliendo mi responsabilidad y me dolió muchísimo no venir a la audiencia con el secretario de Economía y no haber venido a la sesión de la primera lectura. Justo era el hecho el mismo día. Pero me pasa algo particular. Yo creo que los concejales, principalmente este Consejo Liberante, saben que nosotros trabajamos con una enorme responsabilidad, porque muchas ordenanzas, muchos proyectos, los estudiamos, los analizamos, los tratamos de modificar en las comisiones para que salgan, para que se lleven adelante.
Si nosotros pusiéramos un palo en la rueda, no estaría diciéndote esto que te dije recién de los tiempos. Si lo nuestro fuera una cuestión política, simplemente decir, pues nosotros queremos que les vaya mal, les puedo asegurar que nos hubiéramos dedicado a que les vaya mal. Y no es eso. Nosotros proponemos muchísimo. Conjuntamente con el bloque de Adriana Ruarte somos gran propositivos a la idea de generar ideas. Vienen ordenanzas que sabemos que están mal y que son difíciles de que incluso el Ejecutivo las cumpla y le pediremos. Hoy, por ejemplo, sin ir más lejos, decidimos frenar, hacer esta improlijidad, que puede parecer una improlijidad, pero que se haga una audiencia pública meramente conforme a lo que establece la ley. De lo contrario, si hubiéramos querido poner palo en la rueda, poníamos cara de póker hoy y hoy estoy hablando con vos diciendo que esta audiencia pública es nula y que lo vamos a judicializar. No es nuestra intención, queremos que las cosas se hagan bien. Como queremos que se haga bien, trabajamos mucho y generamos. Y la idea y el sueño de ser intendente de Enfune, eso no es algo que decir, che, bueno, la Tania hace esto porque quiere ser intendente de Enfune. Yo quiero que Enfune esté bien. Y si a Enfune lo puedo ayudar como concejal, lo puedo ayudar como vecino, lo ayudo y hago desde mi lugar, porque todo el tiempo, mañana, tarde y noche, quienes me conocen saben, estamos pensando ideas, cosas que creemos que hay que mejorar. Y hemos sido dueños de muchos proyectos interesantes y de muchas modificaciones que con uso y costumbre se hacían a la Bartola. ¿Cómo haces esto? Porque así se hacía. No, bueno, pero no se tiene que hacer así. Porque además esto es una institución importante, el Consejo Deliberante, y además nuestra ciudad merece lo mejor. No es así nomás, es hacer las cosas bien. A veces cuesta un poco más, pero hay que hacerlas bien. Y se puede hacerlas bien. Con esfuerzo, un poco laburo, a veces con algunas contradicciones, pero laburamos mucho. Nosotros tuvimos 2 etapas en el Consejo. La primera que era no. Una etapa donde pudimos construir un diálogo. Por eso pido respeto a mis compañeros, porque sé que se pueden haber sentido molestos por la situación de hoy. Pero hemos logrado tener un trabajo donde nos sentamos y discutimos, mira, esta ordenanza no me gusta, esto que le pusiste, esto está mal, esto creemos que hay que hacer. Lo mismo pasa con nosotros, mira, acá somos de Enfune, les falta esto, listo. Y tratamos de sacar ordenanzas. Pero ustedes se acuerdan que al principio de año nos decían, no, nos votaban todo en contra. Bueno, eso cambió. Y pero nosotros ese cambio tiene que ver, creo que, con un doble laburo. El laburo nuestro, esto de vernos que realmente somos propositores de ideas, y un laburo de ellos, porque nosotros los errores que cometen en las ordenanzas de ellos, nosotros los podemos venir a decir acá y hacerlos pasar vergüenza. Y no es nuestra intención. Nosotros queremos que esas ordenanzas sí se pongan en marcha, porque hay muy buenas ideas, lo que sí por ahí no están formuladas como corresponde. Lo mismo nos pasa a nosotros, cuando presentamos ideas, hoy le decía al secretario de Economía, nosotros presentamos un proyecto que no es esa vinculación. Porque genera espacio de participación, llama a los comerciantes, para que no te llegue a esta instancia. Llámalos, tener una mesa de vinculación donde cada decisión que vos tengas que tomar, incluso con el presupuesto, puedas llamar a representantes, a voces que son de los centros, de los comercios, de la industria, del desarrollo económico de Enfune, y te propongan ideas. Pero el problema es que cuando vos ese canal lo tenés roto, cuando querés hablar con la mujer, dicen, no. Digo, generemos canales. Bueno, en eso hemos logrado mucho. Nuestro balance en estos 2 años, con Rodrigo lo hablamos hace un rato, logramos hacer grandes cambios en cuanto al funcionamiento del Consejo por la simple razón de que se acoja a la ley, no porque a nosotros nos guste más o nos guste menos. Hacer las cosas bien, institucional, como corresponde, como marca la ley, tener sentido común, ser coherente y lograr que cada uno de nosotros pueda dar lo mejor en el Consejo Deliberante es uno de los objetivos que nos pusimos y lo hemos logrado, porque si tenés buenos concejales, si tenés buenas ordenanzas, tenés buen crecimiento para el país. Concejal, por último, algo que nació en el recinto, en el bloque Somos de Enfunes, es propio de usted y del concejal Ramírez, el proyecto participativo. Me pareció, perdón la expresión, pero me pareció una burla, un chiste, lo que se presupuestó para dicho presupuesto, valga la redundancia. Mira vos, hablando de palos en la rueda. Cuando armamos la ordenanza siempre pensamos en qué pasa si te toca gobernar. Entonces a veces ser irresponsables poner los montos nosotros desde este Consejo Deliberante. Y no pusimos en la ordenanza cuál es el tope. Cuando la mayoría de las ordenanzas, y según la capacitación que hicimos en su momento en la Universidad Nacional de Córdoba, estipula que tiene que ser significativo. Si no, no es participativo, pierde el principio de participación. Y para que sea participativo tiene que ser significativo. Y el significativo es justamente que tenga una parte importante del presupuesto. Bueno, en este caso nos dieron 100 millones. Y la gente dirá, bueno, pero es un montón. Sí, pero cuando es una obra pública 100 millones no es nada.
Lo hablé con el secretario de Economía porque vos te destinan 100 millones para el presupuesto participativo para que la gente presente proyectos y 120 millones para la prensa. ¡Wow! Que vale más la prensa que lo que quiere la gente hacer en Infunes. Bueno, está claro que hay una falta de interpretación y vuelvo a decir, falta el fomento a que la gente participe en las decisiones del gobierno, en las decisiones democráticas. Hoy necesitamos construir democracias participativas, Rolly. Si nosotros no generamos, el municipio no genera instancias donde la gente participe, no va a participar. Porque está claro, si vos tenés intención de participar en algo, pero no te dan pelota, no volvés a participar. Uno es parte, uno participa en lo que se siente parte. Y nosotros tenemos que generar instancias donde la gente se siente parte. Porque así es donde vamos a crecer, donde la gente también se va a involucrar. Porque cuando piensa en una obra pública, cuando piensa en algún proyecto, no sale de la queja, porque si no digo, porque acá está mal, porque esto está mal. Bueno, no, a ver, vení, pensá la idea, te ayudamos, tenemos un equipo, nosotros con Rodrigo y Adriana vamos a lograr mucho el año que viene para poner equipos para que la gente pueda desarrollar sus proyectos. Pensá la idea. El problema es cuando vos pensás una idea, pero después tenés poco presupuesto. Entonces, ahí tenemos que triangular un poco mejor. Pero uno de los planteamientos es por qué el presupuesto participativo le pusieron menos del 1%. Pusieron más a la prensa que el presupuesto participativo. El presupuesto participativo, para ser significativo, según lo que se estipula en uso y costumbre, no tiene que ser menos del 1%. Y en el caso nuestro es el 0,49% del presupuesto. Una vergüenza. Realmente deja mucho que desear, no solo esta gestión, sino las que le antecedieron. Tenemos una gran cartera de funcionarios públicos que incluso te cobran gastos de representación que no se ejecutan, pero desconocen el rol de sus propias funciones. La función pública, yo estoy de acuerdo con que ganen, por supuesto, porque además te demanda mucho tiempo. Lo que yo no estoy de acuerdo es que vos cobres con la función pública y le dediques más tiempo a tu actividad privada. Ese no me banco, porque para eso ganas lo que ganas acá. No es mucho, nadie se viene a ser millonario en la política y nadie debe hacerse millonario en la política. Es una contraprestación de acuerdo a el tiempo, el esfuerzo y las ganas que vos le pones para la representación de la función pública. Nosotros siempre recriminamos eso. Los gastos de representación es porque claramente cuando vos estás en el ejercicio de tu función demandas gastar una plata extra para que vos lo que ganas lo puedas invertir en tu casa por tu ausencia, por lo que vos tenés, y los gastos de representación lo puedas invertir en el desarrollo de tu función. ¿Los gastos de representación están bien? Sí, están bien. El problema es que, ¿cuándo están mal los gastos de representación? Cuando en realidad el funcionario no trabaja. Entonces, en definitiva, el gasto de representación es decir, bueno, mira, viajamos y nos juntamos con el presidente, con el decano de la universidad, con el rector de la universidad, fuimos, cerramos con esta empresa, logramos esto, generamos una charla de esto. Cuando vos empezás a sumar un par de cosas, y bueno, está bien que tenga gasto de representación, pero ni mal. Van de 8 a 14 y algunos ni siquiera cumplen horario, porque van a estar en el colegio, porque son docentes, porque laburan de otra manera. Y no lo decimos porque lo vemos, porque no hay nada más claro que cuando vos ves la gestión. Decís, ¿qué hiciste? Vos vas a pedir una audiencia con una funcionaria, por ejemplo la Secretaría de Economía, y te da audiencia una vez a la semana, porque son los días jueves los únicos días que puedes estar libre en la mañana, el resto está en la escuela. Pero esas cosas son las que nos hacen ruido. Y bueno, yo siempre remarco, y no para hacer gloria ni honor a mi función y que me pongan en un cuadrito para nada, porque no es mi intención, pero yo soy la única concejal que no cobro ni gasto de representación ni mi sueldo. Y nadie puede decir que yo no soy una concejal que trabaja. Trabajo mucho, leo, me instruyo y tratamos de hacer que las cosas sean mejores. Sí respeto a mis compañeros que cobran y está bien y es legítimo que lo hagan, pero sí creo que cuando vos tenés una remuneración por tu función, lo menos que podés hacer es dedicarle el tiempo. Concejal, muchas gracias. Gracias a vos.